A inicio de los años 60 y ante el panorama internacional de estabilidad económica, el presidente Luis Echeverría echó a andar programas de desarrollo rural que fueron financiados con recursos provenientes del Banco Mundial, tanto también como el Fondo Monetario Internacional. Para 1976, con una latente crisis financiera, por lo que el gobierno de Luis Echeverría solicitó al Fondo Monetario Internacional para un nuevo préstamo por alrededor de $1,000 millones. Tanto así que en esos momentos tomó el control del Poder Ejecutivo José López Portillo, quien prometió mantener una administración austera en concordancia con el momento de emergencia económica. El gobierno de López Portillo había anunciado que mantendría un gasto modesto al endeudamiento contraído por el gobierno de su antecesor. Se vio de pronto inundado con recursos que no tenía contemplado originalmente. Los altos precios internacionales del petróleo y la creciente producción mexicana de hidrocarburo le dieron al gobierno de López Portillo una enorme cantidad de dólares. Esto permitió austeridad para embarcarse en una política de gasto desenfrenado, dando así la deuda. Tras terminar el sexenio de Portillo y dejar una crisis catastrófica en México, entra Miguel de la Madrid, y es ahí cuando empiezan las 4 etapas para el llamado cambio estructural. Al principio pensaron que sería fácil, que con una simple reestructuración de la economía se lograría estabilizar. Sin embargo, se dieron cuenta que no fue así y que la deuda externa era un problema mayor. Es ahí cuando inicia la segunda etapa, de 1984 a 1985, cuando el gobierno se da cuenta que necesita una reestructuración total de la economía. En 1985 ocurre un desastre natural que sacude a México con una escala de 8 grados Richter y que no solo caracterizó a Madrid como un gobierno lento, sino que se tuvo que pedir un nuevo préstamo al Fondo Monetario Internacional con el 6% de interés para poder crecer y pagarlo. Es ahí cuando se lleva a cabo en Estados Unidos una reunión con el denominado Plan Becker para la solución de las 3 necesidades de México. La primera, de la deuda o crisis que enfrentábamos. La segunda, retomar su crecimiento para poder pagar dicha deuda. Y la tercera, la necesidad de nuevos créditos. En 1986 cae el petróleo al 50%, lo que volvió difícil la renegociación, porque los bancos se centraron en lo fiscal y monetario. Por otra parte, los técnicos recomendaron la suspensión de pagos. Sin embargo, en junio de 1986 y 1987 se hablaba con el Fondo Monetario Internacional de una carta de intención como compromiso de pago, hasta que en septiembre del 86 se firma el acuerdo sobre el crédito de contingencia con una vigencia de noviembre del 86 a abril de 1987. La cuarta etapa inicia en 1988 y termina hasta 1990. Inicia con la renegociación con el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, con una reducción de más del 30%, costo que asumieron los bancos privados. En mayo de 1989 a 1992 se firma un nuevo acuerdo crediticio y se amplía un año más. Se cuida que el pago no sea mayor al 2% del Producto Interno Bruto. Sin embargo, esta no fue la última vez que México negoció un crédito, ya que el gobierno de Zedillo negoció otra carta de intención a cambio de apoyo crediticio. El último crédito fue en 1999. Es ahí donde culmina la cuarta etapa. Podemos decir que en los últimos años ha disminuido el endeudamiento, según la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Banco de México. La deuda asciende a 7.793.7 millones de dólares entre el sector público y privado. Según estimaciones de organismos internacionales, hemos pagado 8 veces el monto de la deuda externa que teníamos en 1982. El problema es que el servicio requerido para financiarla se paga con divisas, es decir, el 90% de los ingresos de Pemex
son para pagar la deuda, en lugar de gastos sociales o inversiones. Y así seguimos una larga y larga lista de causas y consecuencias de la dependencia económica de México respecto del FMI y el BM. El Fondo Monetario Internacional tiene como objetivo señalar la fortaleza de algunos sindicatos del país, sobre todo en las empresas estatales, que significa barrer a nuevas inversiones. Su principal gama se encuentra entre el año 1960 y 1970. Su objetivo es lograr el ajuste fiscal, el ajuste monetario, el ajuste estructural. Las causas del Fondo Monetario era controlar el gasto desmedido del gobierno. Para esto, tenemos como representante que mantuvo a esta crisis, el denotante López Portillo. En el año de 1982, la devaluación del peso mexicano gracias a su requerimiento de él. Algunos compromisos del Fondo Monetario Internacional fue realizar y llevar a cabo unos documentos que significaron la llamada estructural de nuestra economía, donde podemos denotar el antes y el ahora. A través de ese documento, significó simplemente un cambio estructural de transformaciones de corte neoliberal. Las consecuencias que tuvo este documento fue que las empresas quebraran y no se liquidaran hasta un cierto tiempo. Tampoco su producción podía continuar adelante. El cambio estructural. El representante de este movimiento encontramos a la fortaleza sindical, quien lo promueve Salinas de Gortari. Es realizar una política privatizadora de plaga de controversia y llevar a cabo la negociación del TLAN, el Tratado de Libre de Comercio de América del Norte. Este tratado tiene como objetivo ser la base del cambio estructural de México. La apertura comercial ha sido sin duda la base del cambio estructural en el sector externo. El Tratado de Libre Comercio de América del Norte se ha consolidado con el más importante acuerdo comercial en el que participa nuestro país. El Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio, GATT, fue creado en 1947. Los líderes políticos mundiales quisieron establecer una serie de organizaciones internacionales que redujeran la posibilidad de que se suscitara un nuevo conflicto. Estas organizaciones internacionales fueron creadas para controlar las relaciones internacionales. El GATT fue el resultado de una serie de negociaciones que tuvieron lugar en La Habana en 1947, en las que participaron 23 países. La ronda de Uruguay fue la transformación del GATT en la nueva Organización Mundial del Comercio OMC. La OMC fue creada el 1 de enero de 1995, con sede en la ciudad de Ginebra, Suiza. Pero, ¿qué es la OMC? Es un mecanismo para el intercambio de compromisos en materia de política comercial, un código de conducta de compromisos legales que regulan las políticas comerciales de los Estados miembros. El valor de las exportaciones de nuestro país estaba alrededor de 24,000 millones de dólares anuales y para 2003 en casi 165,000 millones de dólares, lo que significa un incremento de cerca del 500%. El país exporta más de lo que importa, mientras que en un balance negativo señala lo contrario. Evolución del comercio exterior de México en miles de millones de dólares. Podemos observar que en el año 1982, 1985 y 1993 ha aumentado en exportaciones, importaciones, comercio total, pero en balanza comercial bajó en 1993 hasta 2003, con menos 13.5 a menos 5.6. En el cuadro 3.4 se muestra la tendencia en la evolución de las exportaciones a partir de 1993. Podemos apreciar cómo la política de apertura comercial ha beneficiado a nuestras exportaciones, quintuplicándolas. Más, por otro lado, en el cuadro 3.5 podemos advertir la evolución de las importaciones del país, las cuales se han cuadruplicado desde 1993.
Lo anterior nos indica la importancia del sector externo en conclusiones sobre el cambio estructural. Continúa pendiente la industrialización del país, aun cuando se le han otorgado amplias facilidades a la inversión extranjera directa. Tampoco se ha podido generar una clase empresarial con visión de futuro que logre insertarse exitosamente en la economía globalizada. El sector más afectado ha sido sin duda el primario. México tampoco ha sido capaz de desarrollar su propia tecnología, por lo que continúa obligando a importarla. Tenemos cifras positivas en cuanto al crecimiento de nuestras exportaciones y a la recepción de inversiones provenientes del extranjero. En general, estos buenos resultados se nos han reflejado en beneficios para el grueso de la población.